Si sos fan del extraño mundo de Jack, quédate que vamos a realizar un hermoso Jack en fieltro. Yo soy Agus para los que no me conocen y hoy vamos a estar realizando un pequeño Jack con los tiny moldes. El molde lo van a poder adquirir en mi web, acá abajo en la cajita les voy a dejar el link. En este video vamos a estar viendo detalles importantes a la hora de realizar cualquiera de los tiny moldes que van a encontrar en mi web, como por ejemplo cómo rellenar piezas pequeñas, cómo unir la cabeza al cuello y algunas cositas para que las terminaciones les queden perfectas. Lo primero que vamos a ver son algunas consideraciones en los moldes. Por ejemplo, en este caso tenemos el molde de la cabecita y siempre van a encontrar la cantidad que necesitan de la pieza y el código de color de los fieltros Santa Fe, que son los que yo utilizo. En este caso además les indico que todos los detalles nos van a servir para transferirlo al fieltro. Y luego van a encontrar todas las demás piezas que vamos a tener que recortar. En este caso vamos a necesitar solo fieltro blanco y fieltro negro, que les quiero mostrar una cosita con respecto al fieltro negro. En otros videos les he comentado que yo para transferir los moldes al fieltro negro utilizo una lapicera de gel blanco porque no tengo lapicera blanca que se borre con calor, pero si ustedes consiguen, mucho mejor. En el caso de que no consigan y tengan que utilizar, al igual que yo, este tipo de lapiceras, les quiero mostrar cómo eliminar los rastros para que luego no estropeen nuestro trabajo. Lo que vamos a hacer es utilizar acetona o quita esmalte y un hisopo. Vamos a cargar el hisopo con un poco de la acetona o el quita esmalte y le vamos a ir dando toquecitos bien suaves todo alrededor para eliminar bien los rastros de tinta blanca. Es un trabajo un poco engorroso y lleva tiempo, pero es importante. Si llegan a conseguir, como les digo, la lapicera blanca que se borra con calor, les va a facilitar muchísimo, muchísimo el trabajo. Así vamos a ir haciendo con todas las piezas, que como ven, todas mis piezas negras tienen todo el borde con tinta blanca. Una vez que ya borramos todos los rastros de tinta de las partes que van en negro, vamos a comenzar con la cabecita, que en este caso es blanca. Yo ya voy a utilizar un molde que tengo previamente agujereado, donde marqué todo el borde de las cejas, la ubicación de los ojos y de la boquita, no de las costuras porque si no el molde se rompería, y lo hice con una aguja bastante grande para que queden marcados. Y entonces lo que vamos a hacer es apoyar el molde en el fieltro y vamos con una lapicera que se borra con calor a marcar todos los puntitos que agujereamos previamente. Bien, entonces ahora vamos a unir los puntitos, más que nada de las cejas y de la boca, porque en realidad los ojos los vamos a coser con fieltro, entonces no los vamos a bordar. Y así vamos a ir marcando y uniendo los puntos. Las cejas y la boca la vamos a bordar con hilo moliné o con hilo de pespunte. En este caso yo lo voy a hacer con hilo moliné. Voy a enhebrar una aguja chiquita, finita, con una hebra y le voy a hacer un nudito en las dos puntas. Voy a bordar una ceja con punto atrás, remato el punto, bordo la otra ceja, remato el punto y luego hacemos la línea de la boquita. Una vez que ya tenemos la ceja y la boca bordado, lo que vamos a hacer es guiarnos un poco con el molde para hacer las costuras que tiene en la boca, que como no importa que sean ni parejas ni parecidas, las podemos hacer simplemente a ojo sin tener que transferir exactamente como son en el molde. Así que simplemente mirando vamos a ir bordando y vamos a hacer puntaditas así, por ejemplo, una así, otra un poco inclinada y que sea más cortita. Las vamos a ir variando. Podemos guiarnos con el molde o simplemente hacer lo que nos parezca porque como no tienen que quedar parejas,
no nos vamos a preocupar demasiado. Y el paso siguiente es fijar con un poco de pegamento los ojos o directamente los podemos pegar completamente. A mí estas piezas en general me gusta coserlas con punto sobre hilada y por eso lo vamos a hacer así acá, pero si ustedes quieren pegarlo totalmente puede ser con papel termocolante o poniéndole pegamento todo alrededor. En este caso le puse una gotita en el centro para simplemente fijarlos y los voy a ubicar en donde habíamos marcado previamente. Y voy a coser todo el borde con punto sobre hilada. Primero uno, remato y hago el otro. Una vez que finalizamos este paso, lo que vamos a hacer es unir con la otra parte de la cabecita. Lo podemos sujetar con un alfiler y vamos a coser todo el borde con punto festón. Yo recomiendo comenzar por acá, vamos a coser todo este borde y cuando más o menos lleguemos a esta altura vamos a comenzar a rellenar. Algo que me olvidé comentarles es que el fieltro negro lo traté con un poco de termolina, pero con una concentración muy baja de termolina para que apenas quede un poquito más compacto y no libere tanta fibra y manche demasiado el fieltro blanco. La concentración tiene que ser bastante baja porque como la mayoría de las piezas van a ir rellenas, si nosotros ponemos demasiada termolina, el fieltro queda muy duro y no se puede rellenar correctamente. Una vez que llegamos más o menos a esta altura, ya podemos retirar el alfiler y vamos a comenzar a rellenar con la guata siliconada, que como siempre vamos a ir de a poquito ayudándonos con la tijera y presionando los bordes para que queden bien lisitos y prolijos. A medida que vamos rellenando, vamos cosiendo un poquito más para ir achicando el hueco y seguimos colocando guata. Una vez que ya está bien relleno y que cerramos la costura, podemos ayudarnos con una aguja grande para llevar la guata a la última parte donde cosimos, que siempre es la más complicada de rellenar correctamente. Así vamos moviendo un poco la guata y acomodándola. Si es necesario, con la aguja podemos hacer así para borrar el agujerito que hicimos y así nos va a quedar la cabecita, que la vamos a reservar. Ya podemos también borrar los rastros de tinta con una plancha caliente o con el secador de pelo. Ahora lo que vamos a hacer es pasar a los bracitos, que para eso tenemos acá también las manguitas. Lo que vamos a hacer siempre que tenemos este tipo de mangas es coser primero lo que sería la manito, luego vamos a pegar la manga y luego vamos a terminar de coser. O sea que en este caso lo que voy a hacer es coser con punto festón este pedacito, acá. No tiene que ser demasiado grande porque, como les digo, en este caso la manga va hasta la mano, entonces vamos a coser solo un tramito. Lo vamos a hacer en las dos manitos, en los dos brazos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer entonces es fijar las manguitas, que lo vamos a hacer con muy poquito pegamento. Acá vamos a colocar en el borde, pero que no llegue ni acá porque ahí vamos a coser. Entonces tenemos que colocar apenitas, ahí, ahí. Y lo vamos a ubicar. Ubicamos así. Y como ven, queda cubierto el inicio y el final de la costura, que eso es lo ideal. Y lo mismo acá. Y ahora entonces lo que nos queda es coser el resto del borde y rellenar. A mí, como me gusta coser en sentido horario, en este caso voy a empezar por acá y cuando llegue más o menos a esta altura voy a rellenar, y en este caso voy a empezar por acá y cuando llegue a esta altura voy a rellenar también.
Voy a mostrarles cómo hacer en este bracito porque este lugar es un poco más complejo para rellenar que este y así vemos bien cómo lo vamos a lograr. Pero esta parte de acá es simplemente, como siempre, tenemos que tratar que lo blanco no se vea, así que vamos a hacer primero nuestra primer puntadita para que quede bien fija. Y ahí vamos a empujar un poquito el fieltro blanco hacia adentro para que cuando cosamos no se vea. Y así vamos a ir cosiendo hasta llegar más o menos a esta altura que vamos a ver cómo rellenamos. Bien, cuando ya llegamos a esta altura que tenemos un huequito más o menos de este tamaño, que es bastante chiquito, vamos a empezar a rellenar. A mí me gusta ayudarme con esta aguja de crochet que ya no funciona porque se me rompió la punta. Pero es de una medida bastante buena para rellenar los bracitos de los tinimoldes. Es una número 10. Y como es metálica y bien lisita, no se engancha y ayuda muchísimo. Entonces, si no tienen este tipo de agujas, puede ser con un palito de brochet. Pero en ese caso les recomiendo que le pasen una lijita para que las astillitas no se enganchen en el fieltro. Entonces, vamos a ir con muy poquita guata. La vamos a ir enrollando que no quede demasiado durito. Y nos vamos a ayudar también con el dedo. Ahí. Nos podríamos ayudar con una tijera, pero la verdad que con esto es mucho más sencillo. Y de a poquito vamos a ir empujando y llevando la guata bien a la punta. Ahí que quede bien relleno. Luego vamos a ir a la otra punta. Vamos a ir empujando con paciencia. Ahí que no quede ningún pelito para afuera, aunque después lo podemos eliminar con un encendedor. Y lleva bastante, o sea, si bien no lleva muchísimo como las otras partes, son piezas que llevan más de lo que parece. Entonces ahí la idea es que quede bien rellenito de todos los lugares, o sea, que no quede bien flaquito el brazo, sino que quede bien relleno. A medida que vamos ya rellenando, podemos ir cerrando el hueco y podemos agregar un poquito más de guata al final para asegurarnos de que quede bien gordito. Pero como les digo, para mí este tipo de agujas es fundamental para rellenar piezas tan chiquitas. Ahí. Y ahora sí, ya estoy conforme. Tiene guata suficiente, así que voy a dar las últimas puntadas y cerrar la costura. Una vez que ya tenemos también los bracitos prontos, los vamos a reservar y vamos a continuar con el cuerpo. Que para el cuerpo tenemos esta parte y esta de acá, que es el cuellito, que los vamos a unir. Para eso lo que vamos a hacer es utilizar pegamento y vamos a colocar en el borde del cuello, de esta forma, sin llegar ni acá, que es donde vamos a coser, pero sí en estos bordes. Lo podemos dejar secar un poquito porque es un pegamento de contacto, entonces si tiene un poquito de aire y se va secando, luego después al contacto seca más rápido. Así que lo vamos a dejar un segundito secando y entonces ahí sí vamos a colocar el cuellito de esta forma que coincida, que quede bien centrado. Vamos a corroborar del lado de adelante. Así, perfecto. Vamos a apoyar entonces para que nos queden exactamente iguales de esta forma y colocamos la parte negra, presionamos un poquito, tiene que quedar así, bien, y dejamos que sequen un poco porque acá por ejemplo se sobresalió un poquito el pegamento y si nosotros enseguida lo enfrentamos pueden pegarse y después nos va a resultar difícil rellenar. Así que una vez que esté seco vamos a hacerlos coincidir y vamos a sujetarlos con un alfiler y lo primero que vamos a coser es la parte blanca que la vamos a hacer con punto festón y vamos a coserla desde acá para asegurarnos de que la guata no se vaya a salir.
Y en este tramito lo que tenemos que cuidar es que no debemos pinchar el fieltro negro para que no se vea la puntada. Entonces ahí vamos a coser primero todo el cuellito. Y acá también vamos a coser unas puntaditas más sin tomar el fieltro negro. Y ahí rematamos. Ahora, antes de coser la parte negra, lo que vamos a hacer es colocar estas dos piezas. Sacamos el alfiler y estas dos piezas las vamos a pegar también con pegamento en la parte obviamente que no vamos a coser, que son el cuellito y esta parte de abajo sin llegar a los bordes donde sí vamos a coser. Y la parte de atrás simplemente le vamos a poner el cuellito. Y si queremos le podemos poner un poquito acá en el centro, pero no demasiado. Entonces, vamos a ubicarlo más o menos a esta altura. Y lo mismo en la parte de atrás. Así. Y tenemos que coserlo. En este caso, un lugar cómodo para rellenar sería acá. Entonces lo que yo voy a hacer es coser este tramito pequeño y luego sí voy a coser todo esto alrededor. Y una vez que termine acá, voy a enhebrar de nuevo la aguja y voy a mantenerla acá y ir rellenando. Es importante en todas las piezas que vamos a rellenar pensar bien dónde nos va a quedar mejor colocar el relleno. Y tener en cuenta que cuando tenemos piezas que son así muy finito, que el fieltro queda muy finito, no son lugares adecuados para rellenar porque puede terminar dañándose el fieltro si lo pinchamos demasiado ahí y si estamos ejerciendo mucha fuerza para introducir la guata. Entonces acá nunca va a ser una buena idea rellenar y por eso es que voy a dejar más o menos a esta altura. Entonces acá lo que tengo que hacer es corroborar que no se vaya a ver en el borde lo blanco. Entonces aprieto un poquito y voy a tomar todas las capas de fieltro negro. Ahí hago mi primer puntada. Acá hay un pedacito de hilo, lo escondemos y ahí vamos a ir cosiendo ese pequeño tramo que les comentaba para que cuando rellenemos esta parte no se vaya a dañar y no vaya a quedar estropeada. Entonces, vamos a coser más o menos a esta altura y ahí ya lo voy a rematar. Ya lo voy a rematar porque es solo un pedacito que necesito asegurar. Y ahí saco el hilo y voy a comenzar un poco más abajo que les quiero mostrar que tenemos que tener en cuenta en este modelo en particular. Voy a empezar entonces más o menos a esta altura para que también quede un hueco generoso para poder rellenar, si no después va a ser muy complicado. Y acá lo que voy a hacer es tomar los 4 fieltros negros, es decir, los 2 del trajecito y los 2 que vendrían a ser del cuerpo. O sea, este y este. Y lo voy a hacer hasta esta altura, porque después la parte de atrás del traje como que se abre. Entonces vamos a coser. A ver. Vamos a coser hasta esta altura. Y ahí ya esta parte la retiramos y seguimos cosiendo la parte de las piernitas. Y lo mismo hacemos del otro lado. Vamos a coser todo alrededor. Una vez entonces que ya cosimos todo el borde, yo acá ya enhebré de nuevo la aguja. Vamos a comenzar a rellenar. Y para el cuello yo les recomiendo también utilizar la aguja de crochet. Nos va a facilitar mucho. Tenemos que ver bien dónde es que hay que rellenar, dentro de cuáles capas. Y vamos a ayudarnos entonces con la aguja. Y llevamos la guata bien al cuellito. Y lo mismo para las piernitas, pero ahí ya como son un poco más anchas,
nos podemos ayudar si preferimos con la tijera. Vamos a ir rellenando para que quede bien gordito y que los bordes queden bien lisos. Una vez que ya está bien relleno, entonces vamos a cerrar la costura. Terminamos de coser el tramito que nos quede y cerramos la costura. Cuando ya tenemos todas las piezas que vamos a coser prontas, lo que nos queda es unirlas. En un principio yo unía todas las piezas pegando simplemente con silicona caliente, es decir, colocaba un poquito acá de silicona y apoyaba la cabeza y queda bien, no hay problema. La parte de atrás, en este caso que no tiene pelito, queda así, queda visto el cuellito, pero si lo vamos a utilizar para un cartelito o quizá para una guía que va apoyada en una pared, eso no importaría. Pero más tarde decidí que la mejor forma era haciendo un huequito en la cabeza, colocando el cuellito y cosiendo todo el borde con hilo invisible. De esta forma queda mucho más seguro y la terminación queda más prolija. Entonces lo que vamos a hacer es, teniendo en cuenta bien la mitad, vamos a cortar acá, que a veces da un poquito de miedo porque parece que vamos a destruir la pieza que acabamos de hacer, pero no. Vamos a cortar acá, que no sea muy lejos de la costura. Y ahí vamos a abrir un huequito que tampoco tiene que ser demasiado grande. Tiene que ser del tamaño suficiente para que el cuellito entre. Vamos a hacer así más o menos. Y lo que vamos a hacer es, con la tijera, vamos a cortar un poquito para hacerle un poco de lugar, ¿no? Un poco de lugar al cuello. Entonces, una vez que ya más o menos está así, lo que hacemos es como enroscar el cuellito. Nos vamos a fijar hasta qué altura porque queremos que en este caso tenga un poco de cuello. Ahí está perfecto, está centrado. Y lo que vamos a hacer entonces es coserlo con hilo invisible. También podríamos simplemente poner silicona caliente, colocarlo rápido y después poner un poquito de silicona caliente acá y también queda perfecto, no hay problema y va a quedar seguro. Yo les quiero mostrar esta opción porque es como la que queda más prolija. Enhebré la aguja con hilo de costura común, pero lo enhebré para que tenga 4 hebras y hice un nudito en todas las puntas. Y acá lo que voy a hacer es pasar la aguja y voy a esconder este nudito hacia adentro y voy a hacer una puntada para luego poder cinchar. Y acá vamos a hacer el hilo invisible, que ya hay un video en el canal donde se los muestro en detalle. Acá lo voy a hacer rapidito. Cuanto más parejo lo hagan, más prolijo va a quedar la unión. Pero la idea es hacer las puntadas bien paralelas. Acá blanco sobre blanco no van a ver mucho, así que les recomiendo que vayan a ver ese video si esta puntada no la dominan aún. Y una vez que ya llegamos al borde de este lado, vamos a cinchar, presionamos y así queda la unión, que queda muy prolija. Y lo mismo vamos a hacer de este lado. Vamos a ir cosiendo, uniendo el cuello a la cabecita. Esto también lo que hace es que el muñequito no quede mirando muy hacia arriba ni hacia abajo, sino que quede a la altura exacta que buscamos. Así. Perfecto, y volvemos a cinchar. Impecable. Ahí vamos a rematar pasando la aguja 2 veces por la pancita. Cinchamos y pasamos por adentro. Y ahí cortamos al ras. Como ven, de esta forma la cabeza queda bien sujeta y bueno, queda bien firme. Ahora entonces lo que vamos a hacer es pegar los bracitos, que sí, en este caso los voy a pegar simplemente con silicona caliente. Es importante ir colocando de a poco, si después necesitamos más silicona colocamos más, pero al inicio colocamos poquita, presionamos y sacamos la pistola para que no genere tantos hilos. Rápidamente apoyamos el bracito y hacemos lo mismo del otro lado.
un poquito, presionamos y colocamos el otro bracito, que queden a la misma altura. Ahí. Y luego Jack tiene este detallecito en el traje, así que también lo voy a pegar con silicona caliente, que podríamos utilizar silicona fría. A mí me gusta utilizar la silicona caliente porque pega mucho más rápido. Bárbaro. Y luego este último detallecito, que podría ser una media perla negra si queremos que tenga un poco más de volumen. Si no, simplemente con el molde. En el molde van a encontrar este circulito. Y así de divino nos queda nuestro Jack. Acá ya lo tengo doble. Y como vieron, es súper sencillo. Hay que tener algunas consideraciones por el tamaño del modelito. También, por ejemplo, las puntadas. Ustedes mismas se van a dar cuenta que las van a tener que hacer un poco más chiquitas en modelos pequeños, porque si no, la guata puede llegar a salirse por ahí. Pero después el procedimiento es de igual forma que en los muñecos más grandes. Sí tenemos que tener en cuenta que en estos modelitos tenemos que ser más minuciosos, por ejemplo en los bordados o en las piezas más chiquitas como los bracitos. Pero como les digo, con estos tips van a poder hacer cualquiera de los tinimoldes que van a encontrar en mi web. Espero que les haya gustado mucho hacer este Jack junto conmigo. Y como siempre les pido, si este video les gustó, me dejen un corazoncito, se suscriban al canal si todavía no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, que es todos los lunes. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, acá abajo les voy a dejar todas mis redes donde voy subiendo distintos contenidos que seguro que las va a ayudar. Y nos estamos viendo en el próximo video.